neoyorquina como nadie. Yes, I was born and raised in the Bronx. Sí, Yes. nací y crecí en el Bronx. Echa de menos haber sabido más sobre sus raíces, Ucrania, Israel. Oh, no, those are not my roots. I don't feel that at all. No, esas no son mis my mother raíces, was no born siento in eso en the Ukraine. absoluto. She came to Mi America madre when she was nació 6 en years old. Ucrania, llegó a los Estados Unidos cuando tenía 8 años. Of course, I was raised Entonces, por as a supuesto, working class yo Jewish me immigrant crié como la hija de inmigrantes judíos de clase obrera, eso es verdad. Ukraine or Pero yo no me Russia or sentía my roots. ucraniana ni que nada de eso fuera parte de mis raíces. Quizá ella sí lo sintiese. Y muchos americanos es muy probable que sí que se sientan así, pero yo no. Claro, pero sus padres, y usted lo cuenta en uno de sus libros, eran inmigrantes. ¿Cómo recuerda aquella Yes, necesidad de yes. incorporarse a un país que no era nuevo, que era nuevo para ellos? How do I? It's such a common American experience. Es The una children of experiencia immigrants, americana tan común. in- ser hijo de inmigrantes. inmigrantes. Es algo que se asocia instantáneamente con los inicios de Estados Unidos. En mi vecindario, en mi barrio, estaba lleno de personas que eran como mis padres. Yo crecía con niños cuyos padres eran inmigrantes, generalmente eran europeos o de otras partes del mundo. Todos teníamos un trasfondo muy común y en el colegio se nos americanizaba desde los 6 años de edad. Y como todos los niños americanos, yo era muy consciente del hecho de que el inglés no era el primer idioma de mis padres, pero lo cierto es que ellos aprendieron inglés rapidísimamente y teníamos 3 idiomas en casa: inglés, el yiddish y el ruso. Los niños, nosotros aprendimos muy rápido que a nosotros nos hablaban en inglés y hablaban yiddish o ruso cuando no querían entender lo que estábamos diciendo, pero rápidamente aprendimos a entender lo que estaban diciendo. Es la experiencia comunista. Realmente no sé muy bien cómo lo hacen los inmigrantes en otros países, pero en Estados Unidos la tendencia a la americanización fue muy fuerte y muy rápida. Siempre había un niño en cualquier familia que aprendía inglés rápidamente y se convertía en el intérprete de toda la familia, en el traductor o traductora, y esa ha sido mi experiencia. Vamos a hablar de muchas cosas. Estamos con Vivian Gornick, que es periodista, es escritora, es una de las feministas de referencia más importantes en Estados Unidos, autora de libros memorables como Apegos feroces o ¿Por qué algunos hombres odian a las mujeres?, editados en español por Sexto Piso. En ese libro, Apegos feroces, de hecho, usted hablaba mucho de su madre. ¿Cómo fue la relación con su madre? Quien haya leído el libro sabrá a qué me estoy refiriendo. ¿Y qué aprendió de ella, en último término? Apegos feroces, sí. Mi madre y yo estábamos psicológicamente enredadas. La cuestión del amor es una cuestión difícil que responder, pero estábamos totalmente enredadas la una con la otra. Cuando me hice feminista, yo, como otras tantas miles, al menos en Estados Unidos, estábamos empezando a pensar en cómo conseguimos ser las mujeres en las que nos convertimos, cómo llegamos a valorar lo que valorábamos y cómo llegamos a tener las vidas que esperábamos tener. Nos dimos cuenta rápidamente de que nuestras madres tenían mucho que ver con esto. Cuando yo era pequeña, mi madre me decía: eres una niña muy lista, y a todo el mundo le gusta que las niñas sean listas, pero no demasiado. Yo crecí escuchándola decir, piensa en 2 párrafos, pero no en 3. Y realmente me llegó a decir, ningún hombre va a querer una mujer que sea demasiado lista o más lista que él. Y yo eso lo veía en mi padre, lo veía en mi hermano, lo veía en los vecinos.
Una vez me dijeron, cuando era muy jovencita, tendría unos 12 años, y no lo llegué a pensar hasta que me convertí en una mujer feminista. Y en los años 70, de repente como feminista te veías repensando todas estas historias y que todo esto se filtraba a través de la madre. Y luego más adelante empezábamos a pensar, empezábamos a ver que realmente había dos tipos de madres. Un tipo decía, yo no conseguí salir, pero tú sí. Y el otro tipo de madre decía, yo no conseguí salir y tú tampoco lo vas a conseguir. En otras palabras, creo que no es necesario que lo explique, ¿verdad? Eso se entiende. Era una cuestión de temperamento, era el cómo se sentían ellas acerca de sí mismas. Y en esencia mi madre me decía, yo no conseguí salir y tú tampoco lo vas a conseguir. Y eso generó mucho drama en mi vida. Pero como feminista, ese drama se hizo algo disponible para mí. Empecé a verlo, empecé a pensar en ello y una vez que lo conseguí, empecé a sentir muchísima empatía con toda la situación. No necesariamente con empatía entre nosotras, sino con la situación. Así es como me enseñé a mí misma a escribir. Cuando escribí ese libro, Apegos feroces, me di cuenta de que esa empatía era necesaria para poder escribir. Entonces también aprendí lo que aprendí a valorar muchísimo en la vida cuando me di cuenta de que yo era una escritora de no ficción, que una narradora de no ficción tiene que ser una voz confiable, no como en la ficción, donde puedes tener un narrador no fiable que está contando la historia que tiene que ser contada, pero en el caso de una escritora de no ficción o escritora de memorias, que es lo que yo hacía, tiene que ser totalmente fiable. Y la única manera de serlo es no permitir que esa empatía llegue al narrador y no a los otros personajes del libro. Es decir, una tarea que yo me propuse muy pronto fue que jamás me haría empática a costa de ella, a costa de la narradora. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, nunca contar una historia en la que yo apareciera como la ganadora. No por motivos morales, sino por motivos literarios realmente. Sabía instintivamente que ningún lector confiaría en una narradora que se hiciera una imagen correcta de sí misma a las expensas del narrador. Así que mi madre se benefició. Frente a esos dos tipos de madre que usted menciona, una más victimista seguramente que la otra, la que piensa que nada se puede cambiar. Usted habla de acciones concretas. Cuenta, por ejemplo, en uno de sus libros, no recuerdo en cuál, cómo esa mujer que le cuenta a una amiga que un día le dice a su marido, los dos trabajamos, los dos nos cansamos lo mismo, los dos ganamos dinero, pero solo yo cuido de los niños, solo yo friego los platos. Y cómo ella, sin saberlo, se está convirtiendo en una feminista. Y esto es el concepto de la autoconciencia. ¿Nos puede explicar qué papel juega la autoconciencia en la generación de ese feminismo? Well, I'd say it worked the other way around. Bueno, yo creo que funcionaba al revés. Fue el desarrollo del feminismo el que permitió que muchas mujeres tuvieran ese tipo de pensamientos. Desde hace muchísimo tiempo las mujeres llevan diciendo, estoy haciendo todo el trabajo sucio yo. Desde que era pequeña yo he escuchado a mujeres quejarse de esto. Yo lo hago todo, él no hace nada. Pero no significaba nada sin un movimiento detrás, sin una teoría, sin un análisis que se convirtiera en algo político. ¿Y cómo explicar el surgimiento de eso? Yo no soy capaz de hacerlo. Puedo trazar el origen del movimiento a los años 60 e incluso antes. Y muy importante también fue el fracaso americano en Vietnam. Ese fracaso en Vietnam causó una grandísima crisis en la clase media. Cuando la clase media dejó de
tener fe en sí misma, todo tipo de problemas y de conflictos surgieron y llegaron a la superficie. Siempre es así, con el tema de los derechos de las mujeres siempre ha sido así. En América los derechos civiles florecieron en el camino hacia esa guerra civil que vivimos, y cada periodo ha sido así. La Revolución Francesa produjo a Mary Wollstonecraft y la reivindicación de los derechos de la mujer. Todos los periodos críticos de la civilización en los últimos 200 años resultan en el surgimiento de derechos civiles, o en este caso de la mujer. Entonces, durante estos años hubo un crecimiento de falta de satisfacción en los Estados Unidos, y de ahí surgió, y luego 40 años más tarde, el Me Too. Y de ahí salió la lucha por los derechos de la mujer, el feminismo como lo conocemos hoy. Y ahí estábamos todas, preparadas para que se encendiera una luz en nuestras cabezas. Recuerdo perfectamente el momento en el que me ocurrió a mí. Tenía 30 y pocos años, un matrimonio muy infeliz, no sabía qué hacer conmigo misma, a dónde ir, qué pensar, iba a la deriva, y de repente pensé, realmente podría ocupar todo este vacío con algo. Y de repente, de la noche a la mañana, surgió esto. Es algo que nos pasó a muchas así. No hay una manera fácil de explicar por qué se consigue ese momento, ese momento, pero de repente cuando llega ya está ahí. No sé si he contestado a tu pregunta. Perfectamente, la he contestado perfectamente. Frente a estos avances del feminismo, avances a veces con un paso atrás y 5 adelante, nos enfrentamos ahora a lo que tiene la impresión de ser una nueva masculinidad glorificada en personajes, algunos de su país, el modelo tipo Elon Musk, este modelo de hombre lleno de testosterona, generalmente vinculada a la extrema derecha. Hay un riesgo de un renacimiento de ese machismo acérrimo. Well, you've raised very, very unhappy examples there. Bueno, ahí has mencionado unos ejemplos bastante terribles. Personas como yo estamos ahora mismo en shock ante lo que está pasando en América con el trumpismo y Elon Musk. Estas personas, nosotros nos consideramos como bárbaros. Elon Musk es una persona ignorante que está llevando a Estados Unidos hacia un autoritarismo que yo jamás había soñado que iba a ver en mi vida. Y esto ha sido un shock constante durante los últimos años para personas, para millones de personas que piensan como yo. El país está totalmente dividido. Es una sociedad muy fracturada ahora mismo. Entonces, para los que son trumpistas, es como si nosotros viviéramos en la luna. Y para mí es al revés. Yo no acepto, me niego a aceptar esto como modelo de absolutamente nada. Reconozco que está pasando, pero yo lo vivo como algo totalmente retrógrado. Y hay millones de personas que, como yo, lo ven así. No hay manera en la que podamos tener una conversación útil al respecto. No entendemos de manera profunda qué pasa y por qué pasa. Todos tenemos explicaciones y lo justificamos de alguna manera, pero al final no deja de ser un desarrollo totalmente... para nosotros es una locura. Personas como Trump o como Elon Musk es que están más allá del más allá. No sabemos qué hacer con ello. Así que no acepto esto como un modelo social. Y esperemos que poca gente lo acepte. Hace mucho tiempo usted hizo un viaje a Israel, no sé si en la búsqueda de raíces también, con la intención de escribir un libro, si no recuerdo mal, y se encontró... No fue así. No. Pues
I have not been in Israel. No me diga. No he estado en No. Israel. Ah, pues entonces he When did I confundido. say that? Pensé que lo había leído en una entrevista con usted, ¿no? Yeah. Pero usted tiene raíces judías y de hecho aprendió su idioma. Which language? Hebrew? Yiddish. No, ¿No? not at all. No. Vaya, pues... No, I don't. No, No he I don't aprendido have judío, Jewish roots. no he aprendido I mean, I'm hebreo. No. Jewish. Es I don't verdad have que Jewish roots. Israel is not soy, a country soy I- judía, pero no tengo I raíces feel judías. Israel especially attached to. no es un país con el ya que me yo imagino, sienta pero bueno, ningún él apego. tiene esa ascendencia y yo me pregunto cómo contempla lo que está ocurriendo ahora. Tengo que pedirle su opinión sobre ello. Oh, is that what you're getting at? Oh, well, I'm appalled. Ah, vale. Entiendo. By, Israel's action. I'm appalled. Ahora mismo yo estoy horrorizada por la acción de Israel. No soy sionista, soy judía, pero de ninguna de las maneras no quiero ver que Israel se quede derrotado o se elimine como país, pero no soy sionista, no soy fan del Estado israelita como tal. Y al igual que otras personas, estoy profundamente horrorizada por lo que está ocurriendo en Gaza y profundamente apenada por las decisiones que se están tomando. En ese sentido, mi situación de judía me ha hecho desear ver Israel actuar como un país moralmente superior a cómo se está comportando ahora mismo. Y como muchos israelitas que están viviendo esta situación. Hay muchísima población en Israel que son progresistas y que sienten una profunda decepción por lo que está ocurriendo. Me hubiera gustado ver mejores acciones por parte de ese país, sin lugar a dudas, pero no siento un apego especial por ese país. Como la mayoría de los liberales del mundo, estoy horrorizada con lo que está pasando en Gaza. Pues me hubiera encantado tener mucho más tiempo para seguir con esta conversación, pero estos problemas de tráfico en el centro de Madrid que han demorado la posibilidad de que llegara antes al estudio nos han impedido hacerlo. En todo caso, le agradezco mucho la visita a Vivian Gornick, que es periodista, que es escritora y que es una de las feministas de referencia más importantes en Estados Unidos. Esto es radio y el tiempo, somos esclavos del tiempo, Vivian. Oh. Well, it's been a pleasure talking to you. Le agradezco mucho la visita y mucha suerte en el futuro. Gracias. Okay. Thank you so much for your That's visit. it? That's it.